Muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por su participación en la 10ª sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismos en Centroamérica. Esta mañana tenemos el gusto de contar con la participación de un reconocido colega periodista que desde los inicios de los ciclos CAP nos ha acompañado como facilitador en las sesiones de capacitación y también como editor de varios de los trabajos periodísticos colaborativos. Así que tengo mucho gusto en darle la bienvenida a Steven Dudley, codirector, cofundador y jefe de investigación para México, Centroamérica y el Caribe de Inside Crime, quien abordará el tema cooptación y crimen organizado en Centroamérica. Steven también es investigador principal del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de la American University en Washington, D.C. Fue jefe de la oficina del Miami Herald en la región andina y corresponsal desde Haití, Brasil, Nicaragua, Cuba y Miami para la Radio Nacional Pública y el Washington Post, entre otros medios. Cuenta con un pregrado en Historia Latinoamericana de la Universidad de Cornell y con una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin, además de ser miembro del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos. Steven, muy buenos días. Muchas gracias por estar nuevamente acompañándonos en los ciclos CAP. Te escuchamos. Muchas gracias a todos y todas que están presentes hoy. Obviamente estamos en un periodo de transición en muchos sentidos. Se manifiesta mucho en Estados Unidos. Se manifestaba desde antes esos cambios que estamos viendo. Y la idea es hablar un poco sobre esos cambios de alguna manera, porque el tema de hoy, que es de alguna manera cooptación del Estado, pero es hablar y entrar, ahí va, es pensar en cómo es que esa relación entre el Estado y el crimen organizado se puede convertir en autoritarismo, diferentes formas de autoritarismo, porque el autoritarismo es una forma de gobernar que reprime los derechos civiles y constitucionales, o obvia esos mismos derechos y deja que el ciudadano sea como medio aplastado por el Estado. El Estado presume un poder total dentro de su espacio de actuar, y ese espacio de actuar, por supuesto, lo hemos visto en el caso de los Estados Unidos, se puede extender mucho más allá de sus fronteras, y así que podemos ver hoy en día un presidente de los Estados Unidos que piensa y declara abiertamente que él tiene el poder de decidir quién es presidente y quién no es presidente de otros países, quiénes de esos presidentes o de esos políticos o de cualquier figura en cualquier parte del mundo debe estar encarcelado y quién no debe estar encarcelado, así por su propia autoridad. Y eso es una forma también de autoritarismo. Y eso viene de las fuerzas grises que se combinan cuando hay esa relación simbiótica y fuerte entre el Estado y el crimen organizado. Y eso lo estamos también viviendo y viendo muy claramente en
en Estados Unidos. Las fuerzas oscuras se han unido y se están subvertiendo los derechos civiles, los derechos constitucionales. Y ese estado siente tan poderoso que puede hasta llegar a otros estados y otros espacios por fuera de su propia frontera, a reprimir, a decidir, a implantar sus propias ideas de quiénes son los que deben ser los líderes de otros países o quienes deben vivir y quienes deben morir en casos de crimen organizado, que es el caso de bombardear barcos en el Caribe o el Pacífico sin que haya un juicio de por medio. Así que estamos viviendo una época nueva, por eso digo, es una transición y lo vamos a hablar y abordar el tema primero en esta primera parte que lo he dividido en dos. En esta primera parte vamos a entender cómo es que nosotros mismos entendemos el crimen organizado en la región, creando una tipología y como que estas formas de crimen organizado, esos tipos de crimen organizado que son las redes de crimen organizado, se pueden implementar sus propias formas de autoritarismo, pero en miniatura, y luego y luego vamos a tomar un descanso. Y después del descanso vamos a entrar en materia de Centroamérica, de pensar en Honduras, principalmente Honduras, Guatemala y El Salvador, y mirar unos ejemplos y otras y formas de autoritarismo, unas formas en miniatura y otras formas en forma macro, de cómo que el mismo autoritarismo se manifiesta en Centroamérica a través de esta idea de la ligación entre el crimen organizado y el Estado. Entonces eso es la idea de hoy. Es un tema viejo, es un tema que tiene sus años, esto la idea de estudiar cuáles son esos nexos entre el Estado y el crimen organizado. Se habla mucho de la penetración del Estado, no es una calificación que me gusta mucho, porque muchas veces el mismo Estado orgánicamente es el crimen organizado, o sea que el crimen organizado nace y crece dentro del mismo Estado y no es penetrado, que es la forma más común de hablar de esa relación. Y, y el papá de esa teoría en particular es un historiador y sociólogo que se llama Charles Tilly. Eh, y era profesor, se murió en 2008, sí era profesor en la Universidad de Michigan, entre otros. Él estudió los tiempos feudales en Europa y lo que le fascinaba era la idea de cómo se creaba el Estado, cómo se formaba el Estado, los primeros estados, las primeras fronteras, cómo es que se iba juntando esos pedacitos feudales que formaba parte de Europa en esos tiempos. Y lo que descubrió fue que había ciertas necesidades
de la población que satisfacía el Estado. Eh, y, y muchas veces hablamos de un contrato social, y sí, definitivamente para él existía esa idea de contrato social, pero para él, más que todo, el trato giraba alrededor de la seguridad. Eh, este, de que para poder sobrevivir, uno necesitaba un árbitro y ese árbitro era el Estado. Eh, pero el Estado realmente no tenía un poder monolítico. Tenía un poder parcial. No podía ocupar todos los espacios, no podía manejar todas las relaciones sociales. En otras palabras, necesitaba eh, aliados. Y en muchos de esos casos, esos aliados son personas de bien, personas éticas, personas moralistas, y en muchos de esos casos, esos aliados no son. Eh, son criminales, son actores nefastos. Eh, y entonces eso es la idea de Tilly, es para poder crear un estado en el cual existe una seguridad eh, para la población, hay que tener ciertas alianzas. Además, eh, el, el eje principal de ese trato es la idea de que me pagas a mí y yo te doy esa seguridad. Eso es, de alguna manera, la forma más básica de ser mafioso, que es un sistema de protección, lo que se llama en inglés protection racket. Eh, y entonces lo que él dice es que el enfoque de Estado es realmente crear ese protection racket. O sea, el mero Estado es un Estado en esencia mafioso. Eh, eso es la teoría de él, de la formación y la creación de los estados desde el inicio ha sido una forma de protección de los mismos ciudadanos y a cambio de unos pagos. Y eso es en esencia un estado mafioso. Y para poder establecer eso se necesitaba ciertas alianzas, y esas alianzas en muchos de esos casos fueron con actores nefastos, mafiosos, criminosos, etcétera. Entonces, esos son, digamos, los dos fundamentos del poder de Europa desde el inicio. Entonces, de nuevo, no es pensar que se ha penetrado desde afuera, sino que el mismo Estado nace con esa idea. Y eso es súper importante entender, que el Estado de alguna forma es mafioso en su esencia. Así que hay que pensar en eso. Nosotros lo estudiamos a través de una eh, figura importante que creo que es también importante diferenciar mientras estamos definiendo cuáles son los conceptos básicos de este, de este flagelo. Eh, en una red criminal, creo que es importante diferenciar esa red criminal de las organizaciones criminales de las cuales siempre destacamos. Eh, la, la forma más fácil para nosotros pensar en estos temas
es crear como si fuera una liga de fútbol y que hay ciertos equipos y que los equipos se ponen uniformes eh, y que van y hacen el juego y después van a sus casas y tienen entrenadores y etcétera. Pero así no funciona realmente esas organizaciones criminales y ustedes que estudian esto saben súper bien eso. Esas relaciones son dinámicas, esas relaciones eh, eh, son frágiles, eh, esas relaciones van cambiando todo el tiempo y además que hay muchos puestos, muchos roles en esas cadenas de crimen que nosotros encontramos el día a día. Entonces creo que es más importante eh, y, y fundamental pensar en estos como como unas cadenas de actuación eh, que tienen unos nodos que se conectan y se desconectan y se conectan y se desconectan, dependiendo de las circunstancias y sus necesidades en ese momento. Y no como una cosa completamente sólida, eh, eh, holística, redonda, que funciona como si fuera un equipo de fútbol. No es así, es que se conectan y se desconectan, se conectan, se desconectan, se conectan, desconectan. Obviamente hay algunos que tienen relaciones más estrechas que otras, pero hay que pensarlo como una red. Y esa red, y por eso pues por eso es tan difícil desmantelar, porque no es un solo equipo, sino que son estas cosas que se van conectando y desconectando alrededor de unos espacios geográficos muy grandes. Entonces creo que es importante pensar en estas organizaciones también así. Entonces son esos dos conceptos muy importantes al entrar en este tema. Uno, que el mismo Estado es por donde pueden hacer el crimen organizado y el mismo concepto del Estado es el Estado mafioso. Y lo otro es que estas organizaciones no son exactamente organizaciones como equipos de fútbol, sino que son esas redes que se van conectando y desconectando en diferentes puntos dependiendo de las necesidades de las mismas de la misma economía criminal, incluso en muchos de estos casos. Entonces, eso es muy importante entender también. A lo largo de tiempo, hemos tenido muchas maneras de entender esas redes criminales. Eh, en la literatura se ve esa evolución de esos pensamientos. Al principio se pensaba que todos los grupos se organizaban por su raza, su nacionalidad, su etnia. En Estados Unidos, por ejemplo, había una fascinación constante con los italianos y se pensaba que, y bueno, por eso viene la palabra mafia, por supuesto, y se pensaba que esto era una precondición por ser mafioso, por tener como el crimen organizado. Eso era el primer acercamiento al tema. Pero luego se sofisticaba el análisis con la idea de que se organizaban alrededor de las economías criminales o la cadena de valor. Y eso ayudó mucho y todavía lo incorporamos mucho. Todas estas ideas los seguimos incorporando y se van juntando
y construyendo como nuestra idea más sofisticada de cómo es que se están organizando estos grupos. Entonces, primero como raza, etnia, nacionalidad, luego como cadena de valor. Eh, este, a lo largo de los años 90 se agregaba otro aspecto que era la identidad. Ahí es cuando se ven mucho más estudios de grupos, por ejemplo, que giran alrededor de motocicletas, cosa rara. Pero de los grupos más poderosos en la región son esos grupos que se fascinaban o se organizaban en un momento alrededor de las motocicletas. Obviamente hay otros grupos como los grupos pandilleros que se ve mucho en Centroamérica y en otras partes, eh, que se organizaban alrededor de alguna manera su nacionalidad, su raza, su etnia, pero también en el caso, por ejemplo, de MS-13, música. Su eje principal de organizarse al principio era música. Así que ese tipo de agrupaciones también se ven y se acumulan a las otras teorías de cómo entendemos esos grupos del crimen organizado. Ya para los años 2000 vemos que hay un intento de entenderlos por su estructura. Y la estructura puede ser muy horizontal, muy equilibrado entre las partes. Piensa de nuevo en los pandilleros, donde hay clicas y esas clicas, cada uno con un poder parecido, obviamente tiene parte del grupo es jerárquico, pero tienen esas clicas que realmente tienen un poder muy parecido y otras formas. Y luego hay como estructuras mucho más verticales, mucho más jerárquicos. Y eso es como una forma también de entender el crimen organizado. Y ya para cuando se desbarata realmente la Unión Soviética en los años 90, principios de los años 2000, y se forma, y Corea del Norte también se comienza a actuar cada vez más como un estado mafioso. Se comienza a estudiar la idea de que el Estado puede ser una forma de crimen organizado. Ahí es cuando nos estamos acercando cada vez más a esa idea de que cuando hay esa alianza se puede existir una forma de autoritarismo criminal Estado. Piensa hoy en día en el caso de Rusia. Un caso en el cual existe una alianza estrecha entre el Estado y el crimen organizado y fuerzas muy oscuras, fuerzas grises, fuerzas muy oscuras, y como que ellos crean un sistema que reprime los derechos civiles y constitucionales en ese país. Eso es como un ejemplo por excelencia de cómo es que se manifiesta esa relación, y vamos a ver ciertos casos en nuestra región que se acercan a eso. No han llegado afortunadamente a ese extremo, pero existe la posibilidad de que lleguen a ese extremo. Pero se comienza a estudiar eso a partir realmente de esa disolución de la Unión Soviética y la creación de Rusia como un estado mafioso por excelencia. Nosotros como organización añadimos a todas estas ideas de cuál es la base de las redes criminales,
pensando en otro concepto que era el capital, de que esos grupos se organizan alrededor de ciertos tipos de capital. No es que obvian o dejan de tener todas las formas de capital que nosotros definimos como capital económico, que es como lo más evidente, obviamente dinero, propiedad, otro tipo de capital económico, que es de lo que más hablamos cuando hablamos de crimen organizado, sino también tienen algunos de esos grupos se organizan alrededor de un capital político, de un capital que se acumula por sus contactos directos con el Estado, con con sus nexos con el Estado, con sus posiciones dentro del Estado. Entonces acumulan ese capital político y utilizan ese capital político como base sobre la cual se expanden su poder y hacen sus actividades criminales. Esa es la base. O otro tipo de grupo o de redes criminales son las redes que tienen un capital social. No es que su base sea capital económico y político. Obviamente tienen los dos otras cosas, pero su capital es social. Normalmente controlan un espacio en el cual ellos pueden generar oportunidades para sus propios constituyentes, las personas que viven en ese espacio. Piensa de nuevo en las pandillas, donde ellos ofrecen a sus miembros y a las personas que tienen contacto cercano con esos miembros una manera de ascenso social, ascenso político y ascenso económico, sin que ellos estuvieran en ese espacio o que los miembros tuvieran contacto con ellos, no pudieran tener esa posibilidad de ascender a nivel social, económico y político. Esa es la idea de control social. Su base es ese control social. Ahorita vamos a entrar a hablar de cada uno de estos. Esto es una explicación de lo mismo, de lo que nosotros vemos alrededor de esos tres tipos de capitales. Entonces, se puede pensar que a ver si puedo ir atrás, sí, se puede ver que hay varias maneras de entender esas redes criminales. Y claro, muchas redes combinan mucho de estas cosas, por supuesto. Y nosotros terminamos pensando que la manera más común que hemos visto y la manera más entendible que nosotros podemos explicar cómo que funcionan los grupos que operan en nuestra región, o sea, enfocándonos en nuestro hemisferio donde nosotros estudiamos el crimen organizado, es esto, de que la base principal de tres diferentes tipos de grupos, base de capital económico, base de capital social y base de capital político. Eso es la esencia de nuestra teoría de los grupos criminales en la región. Obviamente tienen diferentes relaciones con el Estado y en algunos casos no hay tanto relación del Estado, sino que ellos reemplazan el Estado. Ellos son una forma del Estado y así se manifiesta el autoritarismo el autoritarismo del crimen organizado del Estado. Son ellos el Estado. Entonces imponen su propio poder alrededor de esos espacios geográficos donde ellos ejercen el control. Eso es otra gráfico que manifiesta esa misma idea y lo que demuestra
esta gráfica es la idea de cómo llegar a cierta estructura, porque como yo decía antes, algunos dicen que es la estructura que determina lo que es el modus vivendi, motivación, o sea, es al revés. Nosotros no pensamos así, nosotros pensamos que realmente es la forma de capital que es más importante para ese grupo, que determina su modus vivendi, de cómo es que, de qué viven, su modus operandi, de cómo operan, y luego su estructura. Así es la determinación de esos grupos. Así se van formando estos grupos. Ahorita voy a abrir espacios para preguntas cuando termine esta primera parte. Pues el primer grupo, de nuevo, es estos grupos que están utilizando el capital político, son redes de varios tamaños. Pueden operar desde una alcaldía hasta dentro de un ejército o policía, o fiscalía. Pueden ser políticos elegidos, ministros, generales, comandantes, fiscales o simples burócratas. Pueden comenzar como criminales que se convierten en políticos, o pueden comenzar como políticos que se convierten en criminales. Son realmente para nosotros las redes más peligrosas, porque tienen a su disponibilidad los poderes del Estado. Así que utilizan esos poderes tanto para sus fines criminales como para reprimir o aplastar rivales y enemigos. Entonces, las redes criminales que se acumulan poder dentro del Estado son las más peligrosas, son los que más nos asustan, a nosotros por lo menos. Un buen ejemplo de esto es de lo que se ha hablado mucho en estos días, es el Cártel de los Soles en Venezuela. El cartel no es una organización sola, sino son varios bloques de intereses políticos dentro del Estado venezolano. Esos intereses políticos son tanto gobernadores como generales y ministros. Cada uno tiene una economía criminal o varias economías criminales que controlan. Pueden participar directamente en esas economías criminales, o pueden recibir cuotas o impuestos de los que están participando en esas economías criminales. Un buen ejemplo de esto es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es el que está de por medio en esta foto. Estas son varias figuras dentro del régimen venezolano actualmente. Cabello ha tenido varias posiciones dentro del Estado a lo largo de 20 años, y actualmente es acusado de ser parte de narcotráfico, del Cártel de los Soles, y es ministro del Interior actual, y se piensa que es el rival más importante de Delcy Rodríguez. Entonces es una persona que acumula mucho poder, tanto poder legítimo del Estado como poder delictivo de ser parte de esas redes criminales. El control que tiene ese mismo Diosdado Cabello desde el Estado también le permite crear unas alianzas criminales por fuera del Estado. Un buen ejemplo de eso
son los famosos colectivos de Venezuela. Eh, Son grupos paraestatales y que ejercen un control social y político en las calles. Los grupos son civiles. Este, y muchos de ellos tienen un origen criminal, o sea, eran pandilleros o otros. Eh, es casi una manifestación perfecta de lo que decía Charles Tilly, de hacer esas alianzas para poder crear Estado. Y eso es exactamente, es una extensión del poder, en este caso, de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello no es el único que tuviera contacto y control sobre ciertos grupos de los colectivos en Venezuela. Hay otros también que tienen sus propios colectivos, pero es una manifestación perfecta de lo que decía Charles Tilly, de hacer esa alianza y de que el Estado realmente es el que está creando una situación mafiosa en su propia creación. Este, el rol de ellos es mantener el control político social del régimen en las calles. Y a cambio, el Estado les da luz verde a hacer sus actividades criminales, que pueden ser la misma extorsión o la venta de drogas. Así que eso es una relación simbiótica que se ha creado en esa situación. No quiere decir que esa relación que tiene el Estado venezolano con esos grupos es homogéneo. De hecho, hay un rango de posibilidades en cuanto a esas relaciones entre el gobierno y esos grupos que varía entre ser adversarios y estar incrustados dentro del Estado. Además, esas relaciones son dinámicas y pueden ser locales o nacionales o hasta internacionales y pueden variar según las circunstancias políticas del momento. Tomamos el ejemplo del famoso Tren de Aragua. En ese caso, en algún momento mantenía relaciones con el Estado y esas relaciones les permitían a los líderes mantener un control sobre la cárcel Tocarón en el estado de Aragua durante muchos años. Ahí es donde nació el grupo y nació por esa misma relación. Su supuesto patrocinador de ese entonces era Tarek El Asami, quien era gobernador y que aquí está al lado a la derecha o a su izquierda de Diosdado Cabello, que está en medio, ahí está Tarek. Y era gobernador de Aragua en ese entonces. Sin embargo, en parte por la misma caída de Tarek, que tuvo problemas dentro del mismo régimen y terminó siendo acusado de corrupción y realmente reemplazado y hasta encarcelado por sus actividades, se iba cayendo esa relación. Y que en el 2023, el mismo Nicolás Maduro es el que ordena una operación en contra de el Tren de Aragua dentro de Tocarón y termina huyéndose los líderes del Tren de Aragua, se dispersa y esa relación queda en el aire. Ahora, el mismo administración Trump utiliza la figura y esa relación hasta hoy en día para justificar cualquier tipo de políticas públicas, pero esa relación se disuelve. Así que eso es una demostración de cómo que se va cambiando esas mismas relaciones. Segundo tipo de grupos son esos grupos de base social y de nuevo
es una forma de organizarse, y eso no se basa en esa idea de, eh, económico. Piensa de nuevo en las pandillas, cómo es que las pandillas realmente no generan mucha, mucha ganancia en sus actividades. Lo que le da poder de las pandillas es ese control territorial y social en esos lugares. Eh, yo creo que es fácil entenderlo si piensas en las pandillas callejeras y el cartel de Sinaloa. Obviamente se nota la diferencia entre, eh, entre ellos. Eh, un buen ejemplo de eso es el grupo más grande del crimen organizado en la región, que es el primero comando de capital. Un grupo que nace dentro de un grupo brasilero que nace dentro de la misma cárcel, donde el Estado realmente era ausente en el mejor de los casos y represivo en el peor. De hecho, el mismo grupo se formó después de un motín y rápidamente consolidó su poder territorial y social dentro de ese mismo espacio de las cárceles. Es importante destacar que este grupo recibe el apoyo no solamente de sus miembros, sino de otros encarcelados. Eh, Ejemplo de ello es el sistema de apoyo que ellos dan a sus miembros y sus familiares para poder visitarlos en áreas remotas o lejos de sus hogares. Ese apoyo consiste en ayuda económica para el transporte, alojamiento, alimentación, eh, pero no es solo eso. El PCC, como se llaman, es un grupo que ejerce un control social también en las calles. Tienen una capacidad, y se ha demostrado que tiene esa capacidad, de bajar la violencia en los lugares más violentos en Brasil. Eh, y un poder que iba mucho más allá del mismo Estado. Eh, y de alguna manera, dentro de las cárceles donde ellos controlan, también hay unos niveles muy bajos de violencia, y eso también es una forma de esa relación entre el Estado y el crimen organizado. En muchos casos, el Estado deja que un grupo domine dentro de las cárceles porque el Estado no es capaz de controlar a nivel social esos espacios. Principalmente estamos hablando de la violencia. Entonces, el que tiene el poder de controlar esos espacios son esos mismos grupos criminales. Entonces, el espacio deja ese espacio para ellos. Y eso seguramente ustedes lo han visto en otros casos. Y por último, tenemos las redes criminales empresariales. Obviamente su base económica, su base, su capital es el capital económico, y se organizan alrededor de ese capital eh, económico. Son los grupos más reconocidos, son los grupos en los cuales pensamos cuando pensamos en crimen organizado. Los carteles de Sinaloa, Medellín, etcétera, etcétera. En muchos casos se giran alrededor de prestar un servicio o un producto específico. Eso es su fin. Y su fin es muy claro, y así se organizan alrededor de dar ese servicio, de dar ese producto. Y de nuevo, piensa en la diferencia entre la pandilla y cartel de Sinaloa.
y eso sí te da como una idea de esas diferencias y cómo se organizan. Se están organizando de una manera completamente distinta. Uno sirve como una función social y otro tiene una función muy clara que es económica. Eh, este, Obviamente, estos grupos de todas maneras eh, tienen unas tendencias y unas formas de organizarse. En su mayoría eh, tienen dos partes que son muy importantes tener muy cercanas a lo que es el centro de poder. Y uno es la parte militar, eh, que ellos necesitan para poder ejercer y crear su propio contrato social, y otro es la parte financiera, donde ellos realmente necesitan un control mucho más cercano, mucho más disciplinado. eh, por ejemplo, la parte, qué sé yo, que ellos van subcontratando otras partes de su propia actividad, porque de nuevo se organiza como una empresa, porque es básicamente una empresa. Entonces se van subcontratando cosas, por ejemplo, el transporte, el almacenar, ese tipo de cosas que pueden ser partes de la organización, o subcontratados, y pueden existir de un nivel muy independiente de lo que es el eje central donde se concentra el poder. Un buen ejemplo hoy en día es la red de cartel de Jalisco Nueva Generación. Eh, Ese grupo es interesante no solo por la forma de organizarse que gira alrededor de esas cuestiones económicas, sino por sus orígenes también. De alguna manera se organiza eh, eh, como una respuesta por la falta de respuesta por las actividades de otro grupo, de los Zetas. Entonces, en ese sentido es parecido también a lo que decía Charles Tilly, porque eh, cuando surge este grupo, que es en 2011, es una época en la cual el grupo de los Zetas estaba violando mucho, pues matando a mucha gente, básicamente, y controlando unos espacios geográficos de una manera súper violenta. Entonces, este mismo grupo, el primer acto público que hacen es matan a más de 30 miembros de los Zetas y los dejan en un espacio público con pancartas anunciando que ellos van a hacer la limpieza. Eso es un acto del Estado. Y eso es el nacimiento, o por lo menos el anuncio del nacimiento de ese grupo. En otras palabras, están anunciando que ellos van a ser los que controlan ese espacio, y ellos son los que van a quitar esos depredadores y esos grupos violentos de esos espacios. Son ellos que van a proteger y crear ese contrato social entre la población y, en ese caso, el Estado. Y eso es una forma de actuar que ellos replican donde ellos van, en México, donde ellos expanden. Ellos dicen que somos nosotros que vamos a controlar el espacio, así que no tienen que preocuparse. Obviamente hay matices ahí, pero es importante entender que aún estos grupos que tienen fines económicos pueden actuar como si fuera el Estado. Vamos a hablar del crimen organizado y autoritarismo. Eh,
Y para ayudar a esto, pues he clasificado 5 tipos de crimen organizado y su relación con el Estado. La verdad es que no todo termina en lo mismo. Los gobiernos autoritarios en la región tienden a ser más populistas que cualquier otra cosa. Eh, Sin embargo, esos otros tipos de crimen organizado nos demuestran las diferentes formas del crimen organizado y cómo se han ligado íntimamente con el Estado. Y eso es como piénsenlo como un rango de peligrosidad, por decirlo así. Desde individual, que es lo menos peligroso por el mismo tamaño de poder a nivel individual, hasta populista, que realmente es lo más peligroso y lo que estamos viendo en muchas partes de la región. El mismo uso del crimen organizado como justificación para poder reprimir todos los derechos civiles, que es obviamente el caso por excelencia, es el caso de El Salvador. Eh, el primer tipo de esa relación que quiero describir entre el Estado y el crimen organizado es a nivel individual. Eh, es, eh, es como tal vez lo más, entre comillas, inocente. Eh, en muchos casos ese individuo es un político ambicioso o un comerciante exitoso. En otros casos, ese individuo puede venir del bajo mundo y en otros casos, ese individuo puede ser una combinación de esas 3 cosas. O sea, eh, como se presentan varias posibilidades en las cuales se ha demostrado ese, ese fenómeno. Un buen ejemplo de eso es, hablando de Guatemala, es el mismo Edwin Javier, alias Tres Quiebres. Tres Quiebres comenzó como constructor. eh, a principios consiguió trabajos pequeños en la municipalidad de donde proviene, que es Ipala, Chiquimula, ahí en la frontera con Honduras y El Salvador. Y luego, después de sobrevivir varios atentados de otros grupos criminales, otras redes criminales, incluso de los mismos Zetas, se postuló para la alcaldía. Y se postuló, no, obviamente no diciendo que era criminal, sino que era constructor. eh, de hecho era un alcalde popular. eh, y cuando era alcalde, y esto ya vamos llegando a las posibilidades de ustedes como periodistas de hacer trabajos en sí, y yo dándoles algunos ejemplos de los trabajos que hemos hecho nosotros. Y eso es uno de los casos que yo, cuando era alcalde, yo fui allá y pasé varios días con él. Me dejó seguir su vida y ver cómo es que él manejaba el Estado. Incluso había puesto cámaras en todas partes de la alcaldía y en las afueras también, para poder observar posibilidades de que otros, eh, tal vez rivales, podrían entrar por ahí. Eh, Me contó sobre su vida, cómo había sobrevivido esos atentados y hasta cómo se había convertido en un informante de la DEA. Eh, y también dijo que no se iba a postular ya una segunda vez para el alcalde, y no solo hizo eso, o sea, no solo se postuló una segunda vez, sino luego se postuló para congresista y ahora es congresista allá en
en Guatemala. Entonces él es como una manifestación en vivo, tal vez lo más evidente que hay hoy en día de una figura que tiene vínculos con el crimen organizado, que se convierte y se forma parte del Estado y de allí ejerce cierto poder. El poder que puede ejercer cuando era alcalde era tener control sobre ciertas entidades estatales que operan en la zona, eh, o tener un control que tenía durante una temporada, que era lo que controlaba la transmisión de recursos a nivel federal, a nivel local, para actividades de construcción y otras obras públicas que, como bien saben ustedes, es una fuente importante de financiación y de corrupción, de financiación de partidos políticos, de financiación de campañas políticas, de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, es ese tipo de poder que puede ejercer a nivel individual una persona que tuviera ese contacto con el Estado. El segundo tipo es una especie de red criminal que utiliza su control eh, desde la parte local para poder proyectarse a nivel regional. Y esto se ha visto de alguna manera, el mismo Edwin estaba intentando hacer eso y otros en Guatemala lo hemos visto hacer en otros casos, que es una especie de poder feudal que ellos pueden crear. Pero el ejemplo que quería destacar con ustedes era el caso del clan Urbina Soto, eh, que como el caso de Edwin sigue operando. Es una familia eh, este, que realmente su nexo con el poder político y desde donde se puede ejercer su poder era con la generación anterior, es decir, el papá de lo que luego se convierte en los mismos poderes locales. El papá era alcalde de una pequeña ciudad capital del estado Yoro, que tiene el mismo nombre, la capital. Y tras el asesinato del alcalde, tres de los hijos de ese alcalde comenzaron a participar directamente en las actividades criminales. De los más destacados es su participación directa, según las autoridades hondureñas, en el tráfico internacional de drogas, así dejando espacios para el aterrizaje y pistas clandestinas y aterrizaje de aviones cargados de drogas. Y, y eso era como parte de la familia, y otra parte de la familia, dos de ellos, de hecho, se metieron en la política. Un hijo del alcalde asesinado se metió, se postuló para alcaldía y ganó. Y la hija entró en el Congreso. Se postuló para el Congreso y entró en el Congreso. Entonces tenías esas dos partes de la familia, una parte de la familia que estaba metida no solamente en el narcotráfico, sino que también terminaron en tráfico de madera, tráfico de tierras y otras actividades delictivas, narcomenudeo, o sea, una serie de actividades criminales. Entonces, un lado de la familia ahí y otro lado de la familia que se metió en la política,
uno que se convirtió en alcalde y otro que se convirtió en congresista, y así iban acumulando su poder. Entraron en problemas legales y judiciales, y alguno de ellos, el más importante, el alcalde, fue procesado por narcotráfico, pero la hermana seguía ejerciendo poder. De hecho, ella, cuando él terminó en la cárcel, su hermano terminó en la cárcel, ella se postuló para alcalde, entonces terminó alcaldesa, y en las elecciones más recién, ella terminó como alcaldesa de nuevo, entonces fue reelegida. Entonces ese poder seguía en, eh, en ese caso, o sea, el clan Urbina Soto sigue funcionando y sigue ejerciendo desde ese punto de poder sus contactos a más alto nivel. Eso incluso tener contactos directos hasta la presidencia en su entonces, que era Juan Orlando. Obviamente el caso de Juan Orlando muy famoso por el perdón que acaba de recibir por parte del presidente Trump. Eh, pero no solo eso, sino que tenían nexos con otras instituciones nacionales que les permitía hacer esas actividades ilícitas. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Tierras, que permitía que ellos tuvieran un contacto con, de nuevo, obras públicas y financiamiento para esas obras públicas. Entonces se puede ver cómo es que estos diferentes nexos y acceso a ciertas entidades locales y nacionales pueden permitir que ellos van creciendo o haciendo crecer su propio poder. Y eso es importante entender cómo es que, de nuevo, esos nexos y actividades dentro del Estado es el que da ese espacio para poder hacer crecer esos mismos grupos. Nosotros, por supuesto, estábamos trabajando el tema eh, y fuimos varias veces a visitar el lugar y hacer el reportaje. Son los tipos de reportajes que ustedes también pueden hacer en su trabajo, por supuesto. El primer el tipo de relación que se puede crear entre el crimen organizado y, y el Estado es institucional. Y eso, más que todo, es son las personas que son más lo que pensamos, los administrativos, los burócratas, los militares y policías. Eso es una relación institucional. Ellos hacen su carrera dentro de, de esas instituciones, y por eso son los de los grupos más resistentes y duraderos. Eh, y a veces hasta llegan a ser actores importantes a nivel nacional. Eh, pero otras veces se mantienen un perfil muy bajo y existen dentro de los rincones del Estado escondidos durante mucho tiempo. Eh, y lo que hacen en muchos casos es que tienen el efecto de pervertir el Estado. Es decir, que el Estado termina funcionando según las reglas que imponen ellos a lo largo del tiempo. Para poder participar en ciertas actividades del Estado hay que seguir las reglas que imponen ellos.
Es decir, que ellos son los que generan la cultura dentro del Estado. Y eso es también muy difícil de sacar. Lo vemos muy claramente en lugares como Guatemala, donde hay una cultura de cómo funciona el Estado que es muy difícil sacar. Eh, por las mismas, por los mismos hábitos y reglas que ha existido durante mucho tiempo, y esas reglas se han impuesto desde estos grupos incrustados en el mismo estado. El ejemplo por excelencia son lo que se llamaba en su entonces, y realmente no sé si todavía, Marielos me puede corregir si todavía utilizan esa figura de los SIACs, pero es una buena figura de entender de cómo es que esos grupos se incrustan del, del Estado. Los SIACs en su forma más literal eran lo que se llamaban los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Provenían del ejército, básicamente, y de la parte de la inteligencia y de las fuerzas especiales. Dentro del ejército de Guatemala crecieron, obviamente, en una época de guerra, y ahí es donde ellos realmente comienzan a operar desde todas las esferas del Estado. Y con esa es una especie de, tal vez se puede hablar de un virus que se va permeando todo el cuerpo. Y desde allí se van creando mecanismos de criminalidad. Desde la falsificación y emisión de identificaciones falsas eh, eh, falsificadas, hasta la eh, eh, control de contrabando que estaba entrando y saliendo, hasta el control de las mismas cárceles. Entonces se van permeando todas partes del Estado. Los SIACs, como el caso de Cartel de los Soles, no son jerárquicos y además son dinámicos. Se ajustan o se ajustaron realmente, porque de alguna manera estamos hablando de la parte histórica de la creación de estos grupos. Cuando hablamos de Guatemala, se ajustaron cuando sus propios miembros fueron relevados o cuando se jubilaron. Pero ellos seguían con su relación del Estado y podían influir lo que estaba pasando dentro del Estado. Y eso nos devuelve a la idea de que la base sobre la cual ejerce el poder esos grupos es ese capital político. Necesitan tener ese acceso al Estado o ser parte del Estado para poder ejercer su poder. Este grupo llegó obviamente a la cúspide de poder con la elección de Otto Pérez Molina como presidente. Mantuvo durante muchos años, y incluso tenemos a un experto de ellos que es Bill Barreto, que ha hecho trabajos varios sobre este tipo de grupos, y él sabe súper bien cómo es que se mantuvo ese control de ciertos espacios que eran como una especie de cuellas de botella. La idea de los cuellos de botella sería que controlan esos puntos súper importantes. Por ejemplo, la aduana. Tienes que necesariamente todas las empresas que están sacando, entrando productos dentro del país, tienen que pasar por la aduana. Entonces, control ese tipo de nodos les da
mucho poder y entendían eso a lo largo del tiempo, y así que controlaban esos espacios controlaban los puertos, los mismos puertos del país. Así que si tú controlas ese tipo de espacios, te da mucho poder sobre muchos actores. Y entonces es ver cómo es que ellos sistemáticamente van creando control sobre esos espacios y así generan a lo largo de décadas muchas ganancias para sus miembros. Eh, Obviamente hay ejemplos que van más allá y que controlan otro tipo de espacios. El más de los más famosos era el caso de Byron Lima, que otro caso que nosotros estudiamos, que yo estudié personalmente. Lima era un coronel de fuerzas especiales en el ejército y luego fue convicto por un asesinato político muy importante del obispo Juan Geraldi en el año 98. Pero dentro de la cárcel él tenía esos nexos, esas redes, existían esas redes, entonces tenía una especie de SIAC desde la cárcel y utilizaba esos nexos y para tomar control sobre varias cárceles y sus economías criminales, como contrabanda de licor, cigarrillos, mujeres, uso de teléfonos y drogas ilícitas. Él, Lima falleció en un ataque dentro de la cárcel junto con otros 12 personas. Hay muchos que sospechan que otra parte de los SIACs estaban detrás de la muerte de Lima, y dentro de los mismos sospechosos es otro ex militar que se había convertido en ministro de gobernación, que se llama Mauricio López Bonilla, y era otro caso, de hecho, que yo estaba trabajando en el mismo momento que estaba trabajando el caso de Lima, así que estaba haciendo investigaciones del exministro López Bonilla, a la vez que estaba haciendo investigaciones sobre Byron Lima, que no es una cosa recomendable en la vida, pero eso es otra historia. Eh, pero el caso de López Bonilla, y eso es como para redondear todas estas historias y así demostrar cómo esos círculos son así de pequeños o relativamente pequeños. López Bonilla era ministro de la administración de Pérez Molina. Entonces ahí vamos como cerrando el círculo de, de, de Pérez Molina como presidente y esas partes varias de los SIACs que están incrustados en partes varias del Estado, uno como presidente, otro como ministro y otro dentro de la misma cárcel. López Bonilla, por su parte, manejó el ministerio como su propia mina de oro. Eh, él aprovechaba de cada contrato y cada esquina de ese ministerio, desde la limpieza hasta alquilar vehículos y motocicletas. Era una cosa impresionante y utilizaba la infraestructura para ayudar al movimiento y cargamentos de droga. Lo que era el hilo de la historia es que él no se dio cuenta que unas personas que él está ayudando, que era una de las personas más importantes del lavado de dinero en Centroamérica en ese entonces, era informante de la DEA y había puesto, eh,
algunas cámaras y otras cosas que podían escuchar desde su casa. Entonces, cuando López Bonilla iba a la casa de ella, se estaban siendo filmados eh, en ese mismo momento. Así que eso era la historia eh, de, del mismo López Bonilla, que obviamente terminó encarcelado y todavía es acusado en los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con eso. Lo que pasa cuando tienes esos grupos incrustados es que tiene un efecto perverso en el Estado. Termina siendo parte del sistema y dejan el sistema podrida. En Guatemala se ve eso en las instituciones de justicia, y eso es un buen ejemplo, donde se ha creado un ciclo de impunidad para los grupos criminales afuera y dentro del Estado. Ese ciclo se refuerza asimismo con la nominación y selección de candidatos para los puestos más importantes del sistema de justicia, como es el fiscal general y los jueces de las cortes más importantes del país. Y este control del sistema de justicia es también fundamental para implementar un plan autoritario, porque a controlar el sistema de justicia le permite perseguir a sus enemigos, sus rivales, a otros criminales rivales, a periodistas, a activistas, y etcétera, etcétera. Ese es esa es la primera cosa que hemos visto gobiernos autoritarios hacer cuando llegan al poder. Comienzan a controlar el sistema de justicia. Y así es también en Guatemala, y vemos cómo es difícil también, una vez que está incrustado esos grupos dentro del sistema, sacarlos del sistema. Y Guatemala es un buen ejemplo de eso. El cuarto tipo del crimen organizado incrustado o con relación con el Estado es el estilo emprendedor. Eso es el que realmente quiere entrar y lucrarse de esa relación y busca establecer una base económica fuerte. El caso más famoso de eso es el caso de Juan Orlando Hernández, el caso en el cual él se va acumulando poder dentro del Estado, en parte por sus relaciones políticas, alianzas políticas e incluso en la creación de una élite económica o con la ayuda de una élite económica de, de, de tamaño mediano, o sea, de una economía no de los más fuertes, pero sí de lo fuerte que el café, pero también con sus alianzas nefastos. Y esas alianzas nefastos eran alianzas que venían del mundo, principalmente del mundo del narcotráfico, que se estableció en el caso judicial que se hizo en su contra en Estados Unidos, donde más de una media docena de narcotraficantes convictos en Estados Unidos hicieron testimonio de cómo formaban parte de una red que construía con la ayuda de partes varias del Estado y, uh, y, y perdón que se ve un poco borrosa esto, pero se puede ver en la página nuestra. Pero se ve como una serie de conexiones que tanto dentro del Estado como fuera del Estado que les permitía hacer actividades ilícitas. En este caso era lo de
la creación de una red de transporte para cocaína que está pasando por el país, pero también era importante para la idea de mantener el poder. Ahí volvemos a la idea de crimen organizado y autoritarismo, porque ellos realmente lo que podían controlar era el sistema de democracia. Pues vemos los resultados de las elecciones de 2018, en el cual se estima que fueron que los resultados fueron fraudulentos, y lo que cuando él ganó la presidencia, ya después de haber cambiado la constitución, que es otra forma de autoritarismo, que es subvertir lo que está queriendo el pueblo, pero en todo caso, pues terminó ganando por fraude las elecciones, y eso es una manera de subvertir, obviamente, la democracia, y es una manifestación de cómo es que el crimen organizado puede ser parte de la creación de un sistema autoritario, y eso con la ayuda de partes varias, incluso de su propia familia, volviendo a la idea de un clan, por parte de una hermana que era una figura importante dentro del mismo partido político que manejaba durante mucho tiempo, el mismo Juan Orlando, que es el partido que está volviendo al poder ahorita en Honduras, con el apoyo del mismo Donald Trump. Este mismo partido había creado unos mecanismos de pervertir el Estado. En el caso de la hermana, se había desviado fondos para el apoyo directo de las campañas del mismo partido o de aliados del mismo partido. Y luego, pues por otra parte, la otra parte de la estructura era el hermano, Tony Hernández, que era básicamente el que tenía los enlaces directos con los narcotraficantes, y donde también estaban recibiendo fondos. En el caso de esos fondos, era a cambio de ciertas promesas que el mismo Juan Orlando no les iba a perseguir ni a extraditar a los Estados Unidos. Así que se ve cómo es que el crimen organizado se va incrustando y afectando en la misma democracia. Y por último, tenemos el caso de los gobiernos populistas, que no solamente pueden ser gobiernos que tengan relación directa o indirecta con el crimen organizado, sino que utilizan el crimen organizado como justificación para reprimir los propios derechos de su ciudadanía, de sus ciudadanos, y expandir su poder, y de una forma antidemocrática, o de una forma que realmente pervierte la misma democracia. El caso más destacado es el caso de Nayib Bukele, por supuesto. La imagen de él hoy en día es de mano durista. Eh, Sin embargo, Bukele al principio utilizó el crimen organizado para poder llegar al poder y para poder expandir su propio poder. Y eso nos devuelve a las ideas de Charles Tilly, por supuesto. Y el ejemplo es que para ser alcalde de San Salvador, Bukele, a través de terceros, pactó con las pandillas, y eso para poder hacer campaña en ciertas partes de la ciudad, y así prohibir que sus rivales hicieran campaña
en esas mismas partes de la ciudad de San Salvador, que era en ese tiempo se estaba postulando para ser alcalde, eh, y así podía tener ventajas en ese momento, que fue el apoyo del mismo, de los mismos grupos del crimen organizado. Empleó un plan parecido para las elecciones nacionales de presidencia, y luego el partido de alguna manera empleó un plan parecido para poder conseguir una supermayoría dentro del Congreso. Y entonces vemos cómo es que esas alianzas ayudó a hacer crecer su propio poder. No se puede decir realmente que fue la razón por la cual llegó a tener ese poder, pero era un factor importante, y personas como Ricardo en este taller puede hablar más de eso, eh, pero como que definitivamente era un factor muy, muy importante. Eh, Ahí viene como la segunda parte del plan, y ya estamos llegando más a lo que hoy en día se ve. Y eso sí era más represiva. Después de un periodo en el cual había un pacto, lo que nosotros llamamos un pacto de no violencia entre el Estado y las pandillas, y la idea era bajar los números de homicidios para poder favorecer el mismo Estado. Se rompió el acuerdo. Hay mucha teoría por la cual se rompió el acuerdo, pero ahí es cuando Bukele implementó lo que hoy en día se llama el régimen. Eh, y utilizando, irónicamente, esa supermayoría, en el Congreso implementó una serie de leyes que aumentaron las penas para ciertas actividades criminales, y dejaron que fueran encarcelados y procesados masivamente supuestos paramilitares y los que ayudaban a ellos mismos. Eh, a la vez consolidó su poder dentro de la fiscalía y las cortes, tal como otros gobiernos autoritarios, y así dejó vía libre para sus policías y militares arrestar a cualquiera que podría haber tenido con los pandilleros. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de ya casi 3 años. El plan, tenemos que decir, funcionó, y los pandilleros realmente fueron aplastados, y a lo mejor no vuelven a ser los mismos en El Salvador. Eh, y mientras tanto, Bukele, que era antes publicista y entiende súper bien cómo hacer mercadeo, se ha convertido en el líder más admirado en la región. Y ahora el régimen es permanente. Y lo que vemos es que los derechos civiles y constitucionales no valen casi nada. Los presos no tienen acceso a sus abogados ni a sus familiares, y los acusados pueden estar encarcelados durante años sin tener un juicio en su contra. Eh, en resumen, Bukele primero utilizó el crimen organizado para llegar a expandir su poder, y luego utilizó el fantasma del crimen organizado para poder mantener su poder. Subvertió en el proceso, también subvertió la constitución, básicamente obviando lo que decía la constitución para poder ser reelegido, entre otras cosas que se ha hecho. Eh, en conclusión, el crimen organizado y el Estado
tienen una relación íntima y a veces simbiótica que abre la posibilidad de actos autoritarios por parte del mismo Estado. Esa relación se manifiesta tanto a nivel local como a nivel nacional, tanto a nivel individual como a nivel institucional. Ese autoritarismo tiene como fin restringir o quitar los derechos de los ciudadanos, subvertir y aplastar la democracia y asegurar que los mismos criminales dentro del Estado mantienen sus posiciones de poder. Así que las lecciones de Charles Tilly siguen vigentes hasta hoy. Con la excepción de algunos matices, es claro que hay una relación simbiótica entre el crimen organizado y el Estado. De hecho, el Estado sigue siendo una forma del crimen organizado. Muchas gracias a Stephen Dudley, codirector de Inside Crime, por habernos acompañado en esta sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismos en Centroamérica.